Muy buenas noches a todos, son las 8:06 p.m. y bueno, empezamos de una vez con esta noche que es la noche temática, con esta página, o mejor dicho, en esta página que es la página de Creyente Clandestino y pues con este programa que ya vamos en el capítulo 27, El Árbol Siniestro. Bueno, le hago un saludo a todos los que se están conectando en este momento, a Hernán Alberto Caicedo González y espero que se esté recuperando satisfactoriamente y un saludo también a su esposa. Bueno, entonces ya hemos avanzado, desafortunadamente la vez pasada por problemas y digamos que circunstancias menores no pude hacer el programa, pero bueno, vamos siguiendo con esto. Vamos en el programa 27 y bueno, ya digamos que muchos han visto este gráfico, hemos visto prácticamente todo y estamos culminando toda esta exposición del árbol siniestro con esta cuarta parte que es el tronco del mal, los dueños del mundo. Un saludo también para Rocha, para Wilmer, que está en Winnipeg y nos saluda, y a su esposa y a sus hijos también un cordial saludo. Bueno, el tronco del mal, los dueños del mundo. Ya prácticamente hemos ido eliminando algunos de saliendo prácticamente de algunos de estos temas, pues que son un poco largos, los reyes, la nobleza negra, las familias de renombre, que estaban, lo tomamos por el lado de los Skull and Bones, la banca y las corporaciones por el lado de los Rothschild, que son estas familias que prácticamente manejan todo y que tienen un fuerte poder en el mundo. Club Bilderberg, hablamos también ya bastante, dedicamos un programa y Bohemian Grove fue prácticamente el último programa que hicimos, el número 26, y pues del cual fue bastante interesante y pues creo que dejó una enseñanza importante, ¿no? Acerca de esos ídolos que nosotros creemos que están extintos. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo que se llama los Caballeros de Malta, o la Orden de Malta también lo reconoce. Bueno, estos son prácticamente algunas de estas órdenes que se han derivado. Digamos que la principal ha sido la Orden del Temple. Cuando esta Orden del Temple digamos que se disuelve por orden papal, por bula papal y por persecución, el Temple prácticamente se convierte en otras, digamos que estos que ya se habían convertido en mercenarios, se unen a estos grupos. Entonces uno de estos, que es este personaje oscuro, que se caracterizaba por esta cruz blanca, era de lo que hoy nos vamos a centrar un poco, que es esta Orden de Malta. Existía la Orden del Santo Sepulcro, la Orden de Malta, la Orden del Temple, la Orden de Shakespeare y la de los Teutónicos. Bueno, ya de esto hablamos un poquito y es bien interesante porque estamos haciendo prácticamente la conexión con el programa número 10. El programa número 10 habíamos hablado algo de esto, de Monsanto, y pues hoy vamos a retomar un poquito ese tema. El nombre real de esta orden, de la Orden de Malta, es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Recibe ese pequeño nombre es por los lugares en los que estuvo, las sedes prácticamente estos hospitales castillo que abrió en determinados lugares, y pues a partir de eso fue recibiendo estos nombres. Más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica. Es una de las pocas órdenes nobiliarias nacidas en la Edad Media. ¿Qué es esto de nobiliaria? O sea, de la nobleza. Y ya habíamos visto prácticamente cómo de esa nobleza negra se desprenden algunos apellidos y algunas familias, ¿no? Nacidas de la Edad Media, que está todavía en activo. El nacimiento de la orden se remonta aproximadamente al año 1048. Mercaderes de la antigua República Marinera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto el permiso para construir en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital para asistir a los peregrinos de cualquier fe o raza. Desde ese punto uno diría pues que con estos caballeros de la Orden de Malta no habría ningún problema, si incluso se conoce como hospitalarios, ¿no? Y asistían a los peregrinos cansados que llegaban a esa tierra santa. Recordemos que estos personajes habían estado luchando prácticamente contra todo lo que eran los musulmanes y los turcos, y había un enfrentamiento por lo que se llamaba el territorio o la Tierra Santa.
Entonces ya habían, digamos que conseguido abordar ciertas o ganar ciertas partes en Jerusalén, y una de estas les permitió a ellos hacer este tipo de lugares. Ah, el proyecto, perdón si ese es, sí, el proyecto contó con la aprobación del gobierno del califa Jafer, que les otorgó la licencia para construirlo junto a la iglesia del Santo Sepulcro. El lugar fue consagrado a San Juan Bautista, razón por la cual su nombre completo fue Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. El padre superior del monasterio, Gerald Tun, es conocido como el fundador de la Orden de Malta. Entonces, este personaje es Gerardo o Gerald Tun, también se le conoce, y nos damos cuenta que ya hace prácticamente referencia a un escudo, que es una derivación de esta cruz patada que alguna vez vimos iniciando estos programas, ¿no? Algo de resaltar de este tipo de cuadros, y siempre lo voy a hacer hincapié de eso, es el tipo de la disposición de las manos, ¿no? Recordemos que muchos de los artistas, y yo como artista lo puedo decir, dejan impreso algunos mensajes escondidos. Entonces encontramos, ejemplo, un simbolismo con una mano, lo que llamaríamos como un mudra, haciendo una leve referencia a lo que era la mano cornuta sobre esta cruz, que a veces podría parecer una estrella. Un saludo a Nelson Enrique Prieto Cárdenas, que nos saluda desde Quebec. Bueno. Pero desde el gobierno de Raymond Dupuy, el segundo gran maestre de la orden tomó un carácter militar. En 1140 se creó una especie de élite entre sus militantes, una clase especial de protectores. Entonces, esta orden, digamos que estaba, digamos que muy alejada de la parte militar un poco, hasta que llega este personaje, incluso su escudo y su bandera cambia. Nos damos cuenta que ellos prácticamente el vestido era negro, lo habíamos visto en la primera imagen, era una imagen, unas túnicas negras con esta cruz blanca. Entonces pasa el simbolismo cuando se convierten a militares, se convierte prácticamente en una orden militar en ese punto. Cuando llega este personaje, toma las armas y digamos que la parte hospitalaria se deja de un lado. Y el rojo, pues lógico, hace clara referencia a la sangre. La orden tuvo su primera sede en Jerusalén en 1142, tras la conquista de Jerusalén por Saladino en 1187, en la que murió el gran maestre de la orden. Pasó a San Juan de Acre, donde se construyó un hospital, cuando fue expulsada a su vez de allí en 1291. Lo mismo que todos los cristianos de Palestina, la orden se instaló en Chipre. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que lógico, ellos al tomar las armas, ya decir, nos vamos a defender posiblemente todo lo que era el Imperio Otomano o de los turcos que también estaban asediando fuertemente. Ellos toman las armas y empiezan a hacer, digamos que este tipo de fortalezas. Este es el castillo de Krak de los caballeros y de sus caballeros de Malta, y queda en Siria. Arquitectónicamente es impresionante porque tiene una doble barrera y después pasó a ser hospital. Digamos que ellos seguían manteniendo la parte o la fachada de hospitalidad, ¿no? Bueno, entonces vemos que ellos prácticamente, aquí tenemos Jerusalén en este mapa, en este puntico fue prácticamente la primera sede que hacen ellos, los caballeros de Malta. De Jerusalén prácticamente por los conflictos que ellos tienen que salir hasta acá, ¿cierto? Hasta Chipre, que sería este gran pedazo de tierra, que hay pequeñito, pero realmente es bastante grande. En 1310 la orden se instaló en Rodas. Allí construyó unas sólidas fortificaciones que resistieron varios asedios y sirvieron como retaguardia a su flota. Entre sus acciones más destacadas de este periodo se encuentran las batallas de las cruzadas en Siria y en Egipto. Por otro lado, en 1312, Clemente V abolió la orden de los templarios y mediante la bula pontificial Ad Vitam, designó algunos meses más tarde como heredera de bienes a la orden de los hospitalarios. La orden de los hospitalarios que comienza a ser reconocida como de Rodas. Entonces ellos recibían ese título porque era la orden, digamos que de Jerusalén, y después se convierte en Chipre, recibe el nombre de la orden de Chipre por un par de tiempo, por un par de meses, digámoslo así, y después cuando ellos tienen que huir por esta persecución, porque el imperio otomano es bastante fuerte, llegan a Rodas y reciben el nombre de Rodas. Entonces uno, si busca realmente
los nombres que han recibido estos caballeros de Malta han dejado prácticamente un camino, un rastro. Y digamos que a veces cuando llega a los inicios en la parte de Jerusalén, es difícil rastrearlos desde ese punto. Aquí vemos cómo también los templarios, que es una de las órdenes que vamos a hablar después, ellos se habían hecho con mucho poder. Ellos eran el primer brazo armado del Vaticano, se habían hecho con bastante poder, con unas de las riquezas prácticamente y estas reliquias sagradas. Y al Vaticano prácticamente, a ver que tenían tanto poder, pues los persiguió y los disuelve y los tesoros se los pasa a esta gente o a la orden de Malta. Entonces hay ciertas rivalidades entre ellos. Uno podría creer que todos sus brazos armados son lo mismo, pero hay rivalidades entre ellos hasta el día de hoy. Bueno. Entonces nos damos cuenta, volvemos a Jerusalén, a Chipre y de acá pasan a Rodas. Entonces vemos y recordamos un poco este mar en anteriores presentaciones. Pasa a ser simplemente militar, a sostener actividades con la patente de corso. Este papelito que ven acá se llama la patente de corso, que por ser entonces eran asimilables a la piratería, llegando a atacar barcos cristianos y practicando la trata de esclavos como señal de su enriquecimiento material al tiempo que como expresión de su soberanía. En esa época los grandes maestres comenzaron a acuñar su propia moneda con su efigie en ellas. Esta moneda de hecho se ve hasta la actualidad en Malta y es prácticamente el país más pequeño que ustedes van a encontrar. Es de un par de cuadras, tan pequeño que es risorio. Entonces, pero digamos que vemos que lo que empezó a hacer como una orden para ayudar al prójimo, para recibir al peregrino, se convierte gracias al poder y a los tesoros y a todo lo que habían acumulado en avaricia, en pura avaricia. Ellos prácticamente van a la mar, saben bastante de esto, lógico, porque tenían un conocimiento de unos personajes que eran muy buenos en la mar y preciso en ese tipo de mar, y utilizan esto que se llamaba la patente de corso, que prácticamente le daba el derecho de atacar embarcaciones que fuesen enemigas del país que los podía avalar a ellos. Entonces ellos prácticamente podían atacar cualquier embarcación y hacerse a los bienes que tenían esa embarcación. Era como una piratería legal. Entonces todo el mundo se acogía a esta patente de corso. Y bueno, y también de resaltar cómo empiezan a robarse los esclavos, ¿no? Entonces es bastante irónico que hayan empezado como una orden hospitalaria y después prácticamente hacen el robo de esclavos y el robo de bienes. En 1530, 8 años después de haber salido de Rodas, Carlos I de España, que también se le conoce como Carlos V de Alemania, si no estoy mal, con el beneplácito de Clemente VII se dio la orden de las islas de Malta, Gozoy y Comino. Comino es una isla pequeñita que se encuentra cerca a Malta y se le daba este nombre porque había abundante cantidad de comino de esta especie. Así como Trípoli. Y Trípoli la reconocemos y la hemos escuchado por las noticias y, bueno, por estas cosas, digamos que Estados Unidos se mete y, bueno, ellos todavía tienen intereses en estos lugares. La intención era proteger el Mediterráneo occidental de la avanzada otomana, la cual en 1534 ya había conquistado la ciudad de Túnez. Por su parte, la orden debía permanecer neutral en las guerras entre naciones cristianas. Entonces, prácticamente ellos decían, nuestro enemigo común son los musulmanes, otomanos, turcos, los que vengan, que no sean cristianos, que no pertenezcan al catolicismo, digámoslo así, más que al cristianismo. Entonces, ellos entablan esa, por decirlo así, enemistad y gracias a estos dos personajes ellos ceden la isla sabiendo que la Orden de Malta tenía un control marítimo fuerte, que sabía de embarcaciones y que sabían mover bastante en el mar y sabían en cuanto a la guerra de alta mar. Algo interesante también de aquí de anotar es este escudo de armas perteneciente a Carlos I de España o V de Alemania, y vemos estas dos torres. Algunos las llamarían como la Plus Ultra, pero para los que pueden reconocer símbolos se darán cuenta que esas dos torres o estas dos columnas más bien representan esas dos columnas que la masonería en cierto momento nombró, diciendo que eran bíblicas, pero ya hemos visto que no lo son.
A cambio, o sea, como les dan la isla de Malta y a cambio, prácticamente, la orden prometió entregarles todos los años en la cetrería del palacio un halcón maltés que al cabo de los siglos la tradición convirtió en un animal hecho de oro y de piedras preciosas, el mismo que haría lugar a la novela de Dashiell Hammett y a la película de John Huston, El halcón maltés, muy sonada, muchos de nosotros, por ejemplo, no la hemos visto porque es bastante vieja, pero bastante interesante el muñequito. Yo sé que algunos de los que han estado conectados con esto no era por qué se iban a regalar un halcón o parecido a lo que sería un mochuelo. Y al principio era un animalito, lógico, como el trato de decir, nos dieron la isla, nosotros les damos esto, pero pasó a ser un halcón de oro. Y después decorado con piedras preciosas, y esto era prácticamente un ídolo, era un acuerdo de entregar un ídolo. Yo prácticamente lo entiendo, y eso ya es una opinión propia, que es prácticamente un mochuelo o un moloch pequeñito el que estaban entregando en forma de agradecimiento y reconocimiento de ambas partes. Entonces prácticamente todo el viaje termina aquí en Malta, toda esta parte de Italia. Entonces Malta es una isla por acá pequeñita, pero ellos tenían sedes en la parte de Trípoli. Entonces nos damos cuenta que esa gente tenía bastante poder en toda la parte del mar y el papado los estaba utilizando para que mantuvieran seguro todo el mar Mediterráneo. Decían, ustedes son unos combatientes muy duros, toda la orden de Malta, saben de navíos, entonces quédense ahí y más bien nosotros les damos esto a cambio y ustedes nos protegen y nos beneficiamos. La orden de San Juan de Jerusalén y Rodas, o sea, la orden de Malta, se convirtió pronto en una potencia naval especialista en la construcción de galeras. En 1522 diseñó y fabricó el primer acorazado de la historia, el Santa Ana, un navío de plomo, pesaba 3.000 toneladas, pero basado en el principio de Arquímedes era insumergible, el barco más grande y temido de su época. Recordemos que muchas de las construcciones eran madera, pero esta gente tenía un conocimiento, y vuelvo y recalco esta parte, tenía un conocimiento desde mucho antes que le permitió hacer, ejemplo, una barcaza de plomo y que no se hundiese. Y que fuese el terror, digamos, en esta estampilla, observamos las banderas turcas enfrentándose a estas banderas que eran las banderas de los caballeros de Malta. Bueno, ¿qué vemos acerca de esto? O sea, es que aquí es obvio, ¿no? Ya habíamos hablado prácticamente de estos personajes que eran los fenicios. Los fenicios tenían estas rutas comerciales y prácticamente eran dueños y señores del mar Mediterráneo. Esto ya lo habíamos visto también en un anterior episodio, en un anterior capítulo, y sabíamos que ellos prácticamente tenían todo esto, incluso que le habían dado, se especulaba que le habían dado incluso la vuelta a África. Ellos se reconocían por estas mantas púrpura, que eran los únicos prácticamente que las podían hacer con los moluscos, por trabajar incluso toda la parte del vidrio, también por sus ídolos paganos, los cuales habían traído de la antigua Babilonia. Entonces, recordemos que esto es prácticamente la orden de Malta, si relacionamos todo esto, que sabían hacer barcos, que tenían toda esta tecnología y que se movían en el mar donde sus ancestros se habían movido, podemos relacionar que estas órdenes de Malta y que estas familias que pertenecían a esta orden sencillamente eran descendientes de estos fenicios. Bueno, en la actualidad, prácticamente como por la guerra de Napoleón, lo sacan de Malta, ellos pierden su isla, después Inglaterra se apropia de la isla cuando gana, no se las entrega, no le entrega, rompe los acuerdos con estos caballeros, pero Roma prácticamente les abre un espacio y les dice, ustedes pueden quedarse acá. A la actualidad, digamos que ellos están tratando y han recuperado parte de la isla de Malta, pero este edificio que vemos acá es prácticamente lo que se llamaría un país dentro del Vaticano. Es bastante extraño esto, pero es real. Y tiene su propia moneda y todo. En el primer piso, ellos tienen una tienda que se llama Hermes, que es este personaje del cual ya habíamos hablado, que era patrón, a veces alguna gente lo relaciona con la medicina por este caduceo, donde están las dos serpientes, pero que también era patrón del robo o de los ladrones. Entonces, bien interesante que la tienda se llame Hermes.
También hay una división de clases dentro de esta orden de Malta. La primera clase está compuesta por profesos devotos religiosos de obediencia, castidad y pobreza. Lógico, eso poco tiene. Quienes son religiosos para todos los efectos del derecho canónico, pero no están obligados a la vida común. Está compuesta por los caballeros de justicia, entre quienes se escoge el gran maestre. El gran maestre prácticamente es el papa dentro de esa orden, y por los capellanes conventuales. La segunda clase, cuyos integrantes han jurado tender a la perfección de la vida católica conforme a los deberes del propio Estado, según el espíritu de la orden. Está compuesta por los caballeros y damas de honor. Esta orden no solamente es para hombres, también es para mujeres. Y devoción en obediencia de gracia, y devoción en obediencia, y de gracia magistral en obediencia. Son los títulos que tiene. La tercera clase, cuyos miembros no emiten votos religiosos ni promesa, está compuesta por los caballeros y damas de honor y devoción, los caballeros y damas de gracia y devoción, los capellanes conventuales, que es ad honorem, de honor, y los capellanes magistrales, los caballeros y las damas de gracia magistral y los donados de devoción. Entonces, prácticamente todos estos personajes hacen parte de este escalafón, y como nos hemos dado cuenta, muchas de estas sociedades secretas tienden a ser escalafonadas, ¿no? Tienen un superior, que en este sería el gran maestre, y bueno, de ahí para abajo empiezan a verse toda esta jerarquía. Uno diría que, bueno, como ellos quedaron recluidos por allá en un espacio pequeñito, ellos no tienen poder ya. Bueno, pues sí lo tienen. Esta prácticamente es la página o el escudo que ustedes van a ver dentro de la página oficial de ellos. Y tienen en todos los lugares que ustedes ven, aquí que están en un verde oscuro, ellos han tenido injerencia directa y tratados con este tipo de naciones. Entonces, si nos damos cuenta, es bastante, ¿no? Ocupan un buen lugar. Lógico, hay otros países que han dicho que no, se han abstenido de entrar a esta orden de Malta o dejar que esta orden de Malta actúe. ¿Por qué? Porque, como lo dije, ellos mantienen la fachada de ser hospitalarios y digamos que en calamidades naturales ellos aparecen, ellos son los primeros que aparecen. Bueno, es digamos que tan poderoso este lugar que incluso ha expedido su propio pasaporte. Suena risorio, pero es un país sin país, por decirlo así, que expide su propio pasaporte y que los ciudadanos son invitados. Entonces yo voy, o sea, como digamos que el gran maestre de esta orden, doy la orden de invitar a alguien de determinado país, y ese personaje se convertiría en ciudadano de Malta, sin tener país. Bueno. Solo se entra por invitación de la orden. Al interesado y los rangos elevados deben documentar su linaje aristocrático de tiempo inmemorial, dada la importancia que en Castilla, Aragón y el Condado de Barcelona ha tenido siempre la baronía del primer apellido. Se ha exigido a los caballeros de Malta en España la prueba de los 4 apellidos, se llama el Código de Rohan. Título segundo del revestimiento de Farelli. En cuanto a estas pruebas de nobleza, según la llamada prueba inglesa, si se muestra en línea directa paterna la nobleza durante 300 años, el aspirante puede entrar en honor y devoción. Entonces nos damos cuenta que no cualquier personaje, no es que lo llamen señor Miguel, está bienvenido, no, realmente es gente que tiene unos linajes, que tiene unos árboles pedigrí, digámoslo, y ellos prácticamente pueden demostrar sus 300 y piola generaciones o lo que necesiten mostrar de dónde vienen sus linajes. Lógico, ellos necesitan saber quiénes van a entrar dentro de esa orden y no es cualquiera. Por ejemplo, tenemos acá a este personaje, si vemos acá, luce su crucecita, esa cruz se llama como la Oshabada, la Oshabada. Y este personaje ya lo hemos visto, para algunos que hayan refrescado su memoria con esta foto, fue el fundador prácticamente del Club Bilderberg, el príncipe Bernard de Holanda. Entonces ahí está con su señora esposa y todos empiezan a lucir este tipo, ya cuando uno entiende, empieza a ver todo este tipo de cruces. Entonces acá lo vemos a él luciendo la misma cruz, la cruz ochavada porque tiene 8 aristas, estas 8 aristas. Eso. Y él fue fundador del Club Bilderberg.
De esto ya habíamos hablado en capítulo anterior. ¿Quiénes más pertenecen a esto? Bueno, digamos que pertenece la gran mayoría de la familia Borbón, de toda esta realeza española. Pertenece Tony Blair, pertenece Bill Clinton y otra cantidad de personajes que han sido llamados invitados y pues lógico, digamos que ya pertenecen a esta orden. Personajes que también encontramos a Franco y encontramos a Mussolini. De esos personajes que hay que decir, bastante. Pero recordemos un poquito todo lo que fue el franquismo, que fue fatal. Digamos que para España algunos lo veneran, otros no. Pero veamos acá, ejemplo, esta misma cruz. Se representa en un cuadro, la cruz ochavada. Y vemos que en España prácticamente hay mucho de eso. Vamos a encontrar bastante de eso. Como dato curioso, encontramos aquí esta parte, que era el falangismo. Bueno, de eso ya también ya había hablado, que era la unión de estas flechas o varas, que se llamaba como la fascia, que incluso en Estados Unidos, en ese Capitolio por allá arriba, donde estaba en la mitad del búho, y que estaba a los pies de Perséfone, mostrando la unión de estas familias. Bueno, clarísimo. Aquí encontramos a Franco, prácticamente con el rey Carlos, cuando era joven, porque digamos que la realeza quedó excluida y después prácticamente Franco recoge a este rey y le dice, usted va a ser mi pupilo. Entonces todo, digamos que lo que aprendió de este personaje tan funesto, pues lo rescató este dichoso rey. Bueno, aquí encontramos prácticamente el mismo símbolo y lo vemos aquí en la solapa pequeñito. Y esta cruz nuevamente se representa, la cruz ochavada. Bueno, este personaje sabemos que se casó con la reina Sofía. Vemos también ejemplo en la solapa de la reina Sofía, que aparece esta crucecita ochavada. Y ustedes van a ver las fotos en internet. Esto es clarísimo, todo el tipo de cruces que aparecen acá. Vemos acá este tipo de cruz, pero algo interesante es que ella se llama como la reina Sofía de España, pero si uno ve toda su genealogía, ella ni siquiera es española. La genealogía aquí la vemos a ella en esto y se llama, o el título que adquirió es Sofía de Grecia. Esto sencillamente estoy haciendo un paréntesis para que ustedes se den cuenta que van uniendo de a dónde vienen estas noblezas. Estas noblezas no aparecieron de la nada, sino que tienen unos linajes reales que en el Antiguo Testamento y en el Génesis llamarían como esos varones de renombre, eran reyes. Entonces, digamos que acá vemos como la línea genética de Sofía de Grecia es prácticamente una línea directa hacia los sumerios. Yo quiero dejarlo ahí porque este tema se pone bastante interesante ahí. Y habíamos visto incluso que la cruz ochavada es digamos que una rama que se desprende de esta crucecita que se llamaba la cruz patada, la cual también habíamos visto y que perteneció a Shamshi-Adad V. Bueno, vamos a dejar ahí solamente en la parte de la reina Sofía, sino quiero que se den cuenta de estos linajes a dónde pertenecen, ¿no? El 11 de febrero de 1929, Mussolini, que era el otro personaje que también andaba con su crucecita, firma el Tratado de Letrán que da nacimiento al Estado Vaticano. Sí, señores. Entonces ellos mismos se rascan las espaldas y ellos mismos se ayudan a hacer sus cochinadas. Entonces ahí prácticamente estaban haciendo que ese se convirtiera en un Estado y con el poder actual que tiene, ¿no? Bueno. De este personaje sí ya habíamos hablado, y aquí es cuando yo les digo que la relación directa con los caballeros de Malta, de la Orden de Malta, tenía algo que ver con Monsanto. Ya lo habíamos visto en el capítulo, en el episodio 10, donde habíamos hablado y extendido totalmente lo de Monsanto, y habíamos hablado que John Francis Queeny era un caballero de Malta. Bueno, a ver, para los que quieran remontarse a la historia, vayan al capítulo 10. De estos personajes también encontramos a Pío XII y bueno, una innombrable por ahí, para estas tierras. La vemos a ella también en muchas ocasiones con su cruz ochavada. Otros personajes, bueno, infinidad. Los que ustedes vean luciendo, incluso presidentes latinos han tenido velas en este entierro. Vemos un cuadro acá de Antonio Martileggi, que fue uno de los reyes de Malta. Luego, como esto fue un país, también tuvo reyes. Algo curioso que me pareció interesante sobre este cuadro, que es uno de los menos conocidos, es el color del Cristo crucificado, ¿cierto? Bastante blanquecino, y en la parte de abajo una calavera y dos tibias.
representación, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de Skull and Bones? Y esa representación que los templarios llegaron a utilizar, que era esto, que era la bandera de la piratería, porque ellos robaban también esclavos y todo, y utilizaban ese tipo de bandera. Los primeros que lo utilizaban fueron los templarios y después lo adoptaron Skull and Bones. Entonces vemos acá de una forma interesante cómo existen estas y algún tipo de mudra, y en sus manos sosteniendo un japamala. Algunos católicos lo llamarán el rosario, pero esto era un japamala. Bueno. La casi milenaria Orden de Malta opera como un estado y en Colombia cuenta con 45 miembros de gracia magistral. Ya hemos visto ese título bastante alto. Entre expresidentes, banqueros e industriales. La fecha más importante del año para ellos, 24 de junio, día de San Juan Bautista. Uno a uno fueron llegando, y eso es parte de una entrevista, parte entrevista y parte publicación que hizo El Espectador, que prácticamente no se iba a conocer mucho. Uno a uno fueron llegando a la residencia del embajador Francesco del Sordo, en el norte de Bogotá. No permitieron que se les tomaran fotos. Estaba la mayoría de los 45 miembros colombianos de la Soberana Orden de Malta, también conocida como la Milicia de los Caballeros de San Juan Bautista. En el año 1953, el presidente Roberto Urdaneta les autorizó una sede oficial. ¿A quiénes? Pues a los Caballeros de Malta. Con razón, este martes de San Juan los Caballeros brindaron no solo por el encuentro, sino por los excelentes resultados del acuerdo de cooperación que suscribieron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para los que no saben, Álvaro Uribe Vélez fue un expresidente colombiano, que ahorita es senador y que ha sido bastante polémico por sus investigaciones. También por el reciente nombramiento de su príncipe, el hombre con investidura de cardenal católico, que dirige a un total de 12.500 caballeros y 90.000 voluntarios. Esto no es pequeño. O sea, los Caballeros de Malta no es un cuento peregrino, no es un club pequeñito, realmente es gente que mueve y mueve mucho poder. Incluso ha salido una declaración de ellos. Hace 55 años, el expresidente Misael Pastrana Borrero fue uno de los fundadores del movimiento en Colombia junto al cardenal Crisanto Luque y el diplomático Hernán Tovar. Entonces vemos acá a Misael Pastrana, que fue padre de este personaje que fue Andrés Pastrana. Y está prácticamente diciendo eso, que ellos fueron los que iniciaron todo este movimiento en Colombia. Carlos Gerard Restrepo, que es este personaje, también funesto, recibió el gran collar melitense. O sea, ¿qué quiere decir el collar melitense? Que era de la Orden de Malta. A César Gaviria Trujillo, el propio príncipe Bernite le impuso aquí en Bogotá, en 1992, el gran collar de la Orden, y él le devolvió el honor con el gran collar de la Cruz de Boyacá. Este personaje que vemos aquí, ¿sí?, es el gran maestre de la Orden de Malta, que es el príncipe Bernite. Y este personaje que vemos acá es César Gaviria Trujillo, un expresidente de Colombia. Entonces, si nos damos cuenta, esta gente se mueve con la élite. O sea, nadie sabría esto, y lo máximo que uno escucha es los masones, pero esta gente tiene un poder impresionante. Y hasta tal punto, mucho de esta gente quiere unirse a este grupo, por, digamos que, lo excesivo que tiene, ¿no? En su forma de gastar y todo eso. Tienen bastante poder. Entonces, esta gente quiere unirse a estos círculos. Aquí vemos a Andrés Pastrana entregando esta Cruz de Boyacá. Vimos o leímos prácticamente cómo este gran maestre de Malta, Berni, le entrega la cruz maltés, y él, en reconocimiento, Gaviria le entrega la Cruz de Boyacá, que es uno de los reconocimientos más grandes que Colombia tiene. Este reconocimiento se le ha dado a mucha gente, y aquí lo vemos entregándole el reconocimiento a otro personaje que es de las Industrias Carvajal, pero yo solamente quiero que miren algo. Les voy a dejar la imagen a ver quién se da cuenta. Ahí voy a dejar un par de segundos. Para los que se han fijado, solamente quiero que vean la caja donde sacan la medalla de la Orden de Boyacá. Es esta. Y claramente se ve una cruz patada de Shamshi-Adad V. Bueno, más claro, ahí no canta un gallo. Bueno, antes de asumir como presidente de la República, este personaje, Andrés Pastrana Arango, fue investido como caballero de gracia magistral
en una ceremonia en la que también fue admitido el expresidente del sindicato antioqueño, Nicanor Restrepo. Hicieron la oración de los caballeros, se arrodillaron, recibieron la túnica negra con la cruz de 8 puntas y la estrella octogonal, que los exalta como miembros y benefactores de la Orden de Caballería que sobrevive en pleno siglo XXI. Aquí vemos una foto clarísima donde está Andrés Pastrana, que fue un expresidente de Colombia, recibiendo, siendo parte prácticamente de esta Orden de Malta. Ahí no hay ninguna, ustedes pueden investigar esto y se darán cuenta que esto no es habladuría. El acuerdo con Uribe, ojo acá, fue en ese lugar donde el 20 de mayo del 2005 el gobierno de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que les había dicho que está investigado, y la milicia celestial, ojo con esto, y la milicia celestial, como ellos mismos la proclaman, firmaron un acuerdo de cooperación por medio del cual pueden hacer importaciones y donaciones libres de impuestos destinadas a centros hospitalarios. El documento fue suscrito por el vicecanciller Camilo Reyes y por el gran canciller de la orden, Jean-Pierre Massey, que es este personaje, pero aquí está firmando otros documentos en Chile. Lógico, las fotos de este acuerdo en Colombia no existen, esto no existe, pero existe, digamos que las pruebas visuales de que gente sí los vieron haciendo todo este tipo de tratados. Cosas de resaltar en esto, la milicia celestial. Bueno, esto ya es un nombre que deja mucho que pensar sobre esto, y estos acuerdos que llegan estos con las milicias celestiales, y aparte de eso, esta parte que son las donaciones libres de impuestos, decirles, digamos que a los caballeros de la Orden de Malta, cualquier cosa que ustedes puedan traer, ustedes tienen inmunidad diplomática, porque la tienen. Ellos pueden entrar a esos países que ustedes vieron en verde con inmunidad diplomática. Entonces ellos pueden hacer crímenes, pueden hacer lo que quieran, y no van a ser perseguidos. De hecho, ese documento que se firmó les abre las puertas en Colombia para que ellos puedan hacer esas donaciones, ¿no? O sea, no siempre llega, y lógico, se habla de tantas toneladas de ayuda para ciertos hospitales, pero es lógico que esto sea responsabilidad de un gobierno y no utilizar ese tipo de artimañas para abrirle puertas a este tipo de personajes. En Efesios 6, 10, 12, de Reina Valera dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Serán esas las dichosas regiones, las milicias celestes de las que ellos tanto proclaman. De hecho, tienen incluso oraciones hacia estas milicias celestes. Lógico, ellos tratan de agarrarse de la Biblia, de las partes que se hablan, pero se caen de su propio peso. Lo que yo les había hablado de esta cruz, que es parte interesante de esto, vemos la figura, ¿cierto? Son prácticamente 4 puntas de flechas apuntando hacia el centro, lo que convierte esta cruz, que tiene esas 8 aristas, y que decían ellos que las 8 son las 8 bienaventuranzas. Cuando uno va, digamos que a investigar cuáles son las 8 bienaventuranzas, no son las mismas de la Biblia. Lo que ellos ponen como las 8 bienaventuranzas es poseer contenido espiritual, cualquiera que sea, creo yo, vivir sin malicia, llorar los pecados, humillarse al ser ultrajados, amar la justicia, ser misericordiosos, ser sinceros y limpios de corazón, sufrir con paciencia las persecuciones. Ojo que esta gente es buena torciendo la ley. Entonces, ellos lo que hacen es coger realmente lo que fueron las bienaventuranzas y volverlas a su acomodo. ¿Con qué fin? Bueno, posiblemente con de empoderar al hombre lejos de Dios. Aquí no lo nombran, de hecho. Entonces vemos acá que ellos incluso, ya lo había mostrado, tienen el poder de acuñar este tipo de monedas, ¿no? Y que se mueven dentro de Europa. La parte de esta cruz, ya la habíamos visto, arranca más o menos de Shamshi-Adad V, y esas son algunas vertientes de este tipo de cruz. Alguna gente, algunos investigadores incluso, se atreven a decir que si uno prácticamente pone la cruz sobre el mapa, encuentra una serie de ciudades, Delfos, Acra, Sardes, Lesbos, unas islas, y encuentra que hay unas coordenadas, y es prácticamente todo ese misticismo vuelto templos. Entonces, que ellos tienen templos alrededor de estos lugares. Esto lo han sacado de un investigador que se dedica exclusivamente a estudiar este tipo de símbolos. Bueno. Otra cosa que se ha especulado acerca de esta crucecita,
de la ochevada, es prácticamente que la Cruz de Malta servía como un código lingüístico. Entonces, un código lingüístico de guerra. Entonces, vemos acá cómo ellos podían prácticamente derivar o sacar todas las formas que tenía esta cruz y crear un cierto lenguaje. Entonces, ellos lo utilizaban para crear esos tipos de mensajes secretos en la guerra. ¿Mm? Pero lo más curioso de todo este asunto es que estos investigadores acerca de los símbolos han estudiado prácticamente que esta crucecita, lo que uno consideraría una cruz normal, tiene una fuerte influencia en cuanto a la cábala. Entonces, y a estos números cabalísticos, y a estas sumas, y a estas restas que ponen, que esto es esa numerología cabalística. Entonces ellos ponen que hay céfiros, esos céfiros son estos puntos cabalísticos que están dentro de esta cruz y le da, digamos que ciertas propiedades cabalísticas y numéricas. Entonces esto es prácticamente lo que encontramos como la cábala, que pues los que saben es cuando los judíos o esos judíos que perdieron su camino toman el esoterismo y cogen prácticamente el Antiguo Testamento y dicen que hay un código. Entonces ellos tratan de sacar todo el misticismo de ese código y lo convierten en la cábala. Bueno, de esto hablaremos después, pero este tema ha sido bastante interesante, ha sido corto y hoy los dejo a los 41 minutos, porque prácticamente yo les quería mostrar era esto, lo que es la Orden de Malta. Vamos a seguir con estas órdenes, la de los templarios y todo eso, vamos a tratar de fusionarlas un poco para poder avanzar. Yo creo que ya los dejo con este tema, ha sido corto, ha sido, digamos que, interesante, simplemente para que revisen. Yo después de este video voy a poner el link del recorte del Espectador. El Espectador es un periódico colombiano que prácticamente describe lo que ha pasado. Y es bien interesante ver cómo personajes como Álvaro Uribe Vélez, el innombrable, Andrés Pastrana, banqueros, gobernadores, han tenido una fuerte injerencia, ¿cierto? Y han sido vinculados a esta orden de Malta. Lógico, ellos utilizan esta orden hospitalaria, dicen que ellos llegan, de hecho sí lo hicieron en Armero, fueron los primeros en llegar con una ayuda. Pero recordemos que muchas de estas cosas, y si hemos escuchado el proyecto HARP, recordemos que hay armas que ya ellos no utilizan y no son un misil que dice Estados Unidos. Lógico, ellos no lo van a hacer, no es un misil que dice Rusia. Ellos utilizan prácticamente proyectos escondidos como sería el HARP. Esos proyectos lo que hacen es crear desastres naturales en ciertos lugares, con lo que Nikola Tesla llamaría las ondas sincrónicas en la ionosfera. Pero digamos que lo que ellos hacen, para no alargar este tema, es crear estas catástrofes y infiltrarse, ¿sí? Ya sean cascos azules, cascos blancos, eso es lo que ellos hacen y lo saben hacer muy bien. Bueno, yo los dejo ya por esta noche, el tema ha sido corto, así que los suelto. Muchas bendiciones para todos, Dios los bendiga. Un abrazo, fuerza y nos estaremos viendo en el próximo programa de Creyente Clandestino. Los espero a todos. Muchas gracias, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y nos estaremos viendo en una próxima transmisión aquí en Creyente Clandestino. Muy buenas noches a todos.